Bien, lo que vamos a ver en este video es cómo tener un ambiente para poder practicar o realizar algunos ejercicios o pruebas sobre un ambiente de Data Power. Vamos a hacer aquí cómo instalar las herramientas necesarias, así como el producto de IBM Westfield Data Power. En este caso, de la familia Data Power, vamos a utilizar el producto XI52 y en su versión 7.0. En este PDF se muestra los archivos que necesitamos para poder empezar a trabajar con la instalación. Lo primero que necesitamos es descargar el VMware Workstation 12 Player. Ahí podemos observar la URL. Esta tiene opción free. Entonces vamos a hacer en esta primera parte cómo descargar estos elementos. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a copiar la URL, voy a ir al navegador y aquí lo recomendable es descargar, si bien es cierto, la última versión de la 12, ¿sí? Que es esta, o podemos descargar también la 12.0. La idea es descargar la versión que sea más práctica para nosotros. En este caso es la versión para Windows de 64 bits. Simplemente presionamos aquí donde dice Download y listo. Con eso tenemos ya descargado el VMware, el player, la versión 12. Una vez que descargamos, simplemente para instalar ejecutamos el instalador y siguiente. No es muy complicado instalar este primer elemento que es el player. El segundo elemento que debemos descargar es el vSphere Client de VMware. Esto de acá es un cliente, ¿sí? Para esto vamos a ir aquí a la URL. Abrimos el navegador. Aquí nos va a pedir un usuario y una clave. En el caso que usted todavía no disponga de un usuario y clave, pues tiene que registrarse. Yo ya dispongo de un usuario y una clave. Iniciamos sesión. Bien, aquí nos va a salir entonces los elementos que podamos instalar. Lo que se recomienda para este video es esta, la última, la que podemos observar aquí. Aquí son dos, el VMware Tools y el Client. ¿Sí? Entonces para descargar simplemente presionamos en descarga manual y tendríamos ya los dos archivos que vamos a necesitar. Una vez que tengamos descargado, tendríamos estos dos archivos. Bien. Lo tercero que necesitamos descargar van a ser, en este caso simplemente sería uno, el OVA, pero lo recomendable es descargar pues tres elementos, que es un PDF que describe pues los detalles del Data Power XC Virtual Edition en no producción versión 7 para VMware. Y aquí tenemos el archivo, el paquete OVA, que es esta. Y aquí un Data Power Appliance. ¿Sí? Finalmente tendríamos estos tres elementos, el PDF, el ISO y el OVA. El que vamos a usar es el OVA. Listo, entonces con eso tendríamos ya listos los elementos para poder empezar a trabajar y poder instalar nuestro ambiente. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir el VMware. Bien, entonces estos elementos yo dispongo aquí de una carpeta que es esta, es vSphere versión 6, Data Power XI80 versión 7.0, y tengo dos paquetes. El
primer paquete es, como indiqué, los dos elementos del VMware, donde está la imagen. Y aquí tenemos los elementos de archivos de Data Power. Entonces, lo que vamos a abrir primero es el VMware Player. Aquí clic derecho, ejecutar como digo que sí. Bien, vamos aquí en la opción. Crear una nueva máquina virtual. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el ISO, que vendría a ser del primer paquete este elemento. Entonces lo que hago es copio la ruta, examino, pego y selecciono el ISO que vamos a trabajar. Abrimos y luego siguiente. Aquí viene a ser el nombre de la máquina virtual. Este nombre lo podemos editar luego desde el player, así que por el momento le dejamos ahí. Lo segundo es dónde se va a instalar esto. Le vamos a indicar que instale aquí, en esta ruta. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Pegamos. Y listo. Luego, siguiente. Aquí nos va a pedir, por ejemplo, algunos parámetros del disco que se va a crear. Lo recomendable es que empiece con 100 GB. Y en la siguiente opción indico de que se guarde como un solo archivo. Listo. Luego presiono en siguiente. Aquí, por defecto, me está creando una memoria de 4 GB, 100 de disco duro. Cualquier opción de configuración también lo podemos hacer luego. Así que, por el momento la dejamos ahí. Y presiono finalizar. Entonces, este player lo que va a hacer es, aquí, nos ha salido una ventana, ingresamos, y aquí automáticamente va a empezar la ejecución del primer elemento. Aquí dejamos que termine el proceso de cargar los archivos de XE Installer de la versión 6. Nos tiene que salir una ventana de Welcome. Bien, una vez que cargue los archivos, nos va a salir la ventana de bienvenida del VMware XE6 para poder instalar. El puntero lo ubicamos aquí dentro y presionamos Enter para continuar. Aquí nos va a pedir aceptar los términos de licencia de XE6. Presiono, como indica ahí, F11 o Escape para poder cancelar. Presiono F11. Y esperemos de que esta imagen de un sistema operativo del XE6 pues lea los elementos que están ahí. Listo, aquí encontró el VMware, presionamos Enter. Aquí nos va a pedir seleccionar el idioma. La dejamos en Use Default, presiono Enter. Bien, aquí entonces hemos llegado a la ventana para poder agregar el password del usuario root. Entonces ingresamos al password la primera vez, password, y lo segundo es password. Entonces nos indica que sí, tanto el password ha sido match, no, indica que ingresemos 2 veces y luego presiono Enter para continuar. Y ahí esperamos unos momentos para que escanee el sistema operativo y nos muestre la ventana de configuración, administración del sistema operativo XE6. Bien, aquí nos ha salido una ventana, una interfaz para poder confirmar la instalación. Entonces, para poder confirmar, presiono F11. Y entonces
Aquí vamos a esperar una cierta cantidad de minutos. Esto va a depender del procesamiento de nuestro sistema operativo y hasta que instale EXIT 6 y poder continuar con la ventana de configuración. Bien, entonces una vez que termine la instalación, vamos a presionar Enter para poder hacer hacer un reinicio. Entonces presiono Enter y esperamos unos momentos a que reinicie el EXIT 6. Bien, ahí ya tenemos entonces iniciado nuestra imagen. Bien, entonces esta es la pantalla podríamos decir, de inicio, el escritorio. Entonces una vez que estamos aquí, podemos obtener, por ejemplo, que por DHCP nos ha asignado el siguiente puerto, el 192.168.227.134. Sí, también tanto a nivel de IPv4 o IPv6. Si nosotros queremos, por ejemplo, entrar a la parte de la configuración, presionamos ahí F2, nos va a pedir la autentificación, el usuario es root y el password, como indicamos, es password, y presiono Enter. Esperamos un momento y ahí, por ejemplo, tenemos toda la parte de configuración que nosotros necesitamos. Podemos configurar la IP, cambiar la IP de IPv4, IPv6, los DNS, el default gateway, la configuración del teclado, entre otros elementos, cambiar el password del usuario root y así. ¿Listo? Es como el panel de control de Windows, ¿no? La parte de configuración. Algunos elementos y datos que nosotros debemos capturar cuando estamos aquí son los siguientes. Yo tengo aquí un archivo que es este TXT. Hasta el momento tenemos el usuario root y el password viene a ser password en minúscula. Aquí necesitamos la IP versión 4. Entonces para esto nos ubicamos ahí, colocamos ahí un poco y empezamos a obtener los valores que vamos a necesitar para poder configurar el data power. Entonces la IP que ha sido asignada es la 192.168.227.134. Luego necesitamos el valor del DNS. Vamos aquí, seguimos buscando. En la opción configuración de red, vamos a ubicar ahí el DNS. Entonces el DNS sería, el DNS es 192.168.227.2. El IP del web GUI lo dejamos todavía. Listo. Con esto, simplemente presiono yo Escape y nos regresa a la ventana de inicio. Y listo. Esta imagen de EXIT 6, que como vemos ahí está basado en kernel, nos permite, es como un sistema operativo y sobre este sistema operativo es donde vamos a desplegar el LOBA template de Data Power.
¿Y cómo desplegamos este OVA template? A través de otra interfase, que es el vSphere Client. Entonces, vamos ahora a instalar el vSphere Client. Con este client vamos a levantar el OVA y desplegar en este kernel de x86.